Señor secretario, dará cuenta, dará la lectura de la cuenta. No, nada, no quiero hacer nada. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Álvaro Carter, Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Cristian Lavé, Marco Antonio Zulantay y Gastón von Millenburg, y de las diputadas señoras Natalia Romero y Flor Baise, que impone a empresas distribuidoras de energía eléctrica y agua potable la obligación de incluir en las boletas del respectivo servicio información sobre eficiencia energética e hidráulica, boletín 15.450-03, oficio de su excelencia al presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de suma para el despacho del proyecto que crea el registro de deuda consolidada. Indicaciones del Ejecutivo e informe financiero a un artículo del proyecto o artículos del proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada. Oficio del Ministro de Economía y Turismo, señor Nicolás Grau, con información sobre glosa presupuestaria. Oficio de la Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, señora Cecilia Schneider, por el cual remite información presupuestaria. Correo electrónico de la Presidenta de la Asociación de Consumidores Unidos, señora Paloma Norambuena, por el cual solicita exponer su opinión respecto del proyecto de ley boletín que modifica la ley 19.496 para prohibir la diferenciación de precios u otros aspectos relevantes de los bienes y servicios ofrecidos al público por razones de género de las personas consumidoras y usuarias, boletín 15.393, correo electrónico de la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, que le indica que el ministro señor Nicolás Grau en la sesión de hoy en la tarde le será imposible concurrir presencialmente por tener agendada con antelación una actividad presencial en la ciudad de Santiago. No obstante, solicita estar presente por la aplicación Zoom. Excusa del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, señor Estefan Larenas, que no podrá concurrir a la sesión de hoy por deber ocuparse de asuntos familiares. Manifiesta interés en participar en la próxima sesión. Y finalmente un reemplazo para la sesión de hoy del diputado Barrera. ¿Por qué no lo reemplaza por la diputada señora Sandra Acevedo, por la diputada Acevedo, y un pareo del diputado Bernales con el diputado Mellado para la sesión de hoy? Y el reemplazo del diputado Boris Barrera es para la tarde, que me hizo esa precisión. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Bueno, esta sesión, no habiendo palabras, tiene la cuenta aprobada, ¿no? Sí. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. Se encuentran invitados a participar de la discusión particular del proyecto el ministro de Hacienda, señor Mario Marcelo, y un representante de la Comisión para el Mercado Financiero. No, el ministro por motivos de agenda no puede participar, pero se encuentra con nosotros la subsecretaria de Hacienda, por lo cual, bueno, ofrezco la palabra, pero podemos, secretario, continuar, creo, con los diputados. Sí. Muchas gracias, presidente. Primero, bueno, como se lo dije anteriormente, la verdad que lo ideal es que las comisiones sean en los horarios habituales y en el horario que corresponde, eso por lo menos es lo que opino yo. Y en segundo, se entienden las excusas del ministro, pero él también tiene claro que las comisiones de economía en la Cámara son los días martes en la tarde. Y generalmente, por lo menos los ministros tienen en consideración eso cuando hacen su agenda, para que la próxima vez él pueda asistir. Gracias, diputada. Vamos a continuar con la discusión respecto de el proyecto para que podamos despacharlo prontamente. ¿Ya?
Secretario, para que demos lectura de las indicaciones donde estamos y las indicaciones del Ejecutivo, podamos iniciar la discusión y la posterior votación al respecto. ¿Tenemos votación? Sí. Presidente, estaba en el artículo 5º, inciso 3º. Quedó pendiente. Esto es en la página... Hemos comparado nuevo. Actualizado, pero hay que hacer presente que la indicación que sale ahí que perdió su vigencia porque el Ejecutivo la retiró y presentó una nueva recién hoy día, que se le entregó de manera física y no están comparados, en definitiva. Eso es Ok, podemos dar lectura de las artículos e indicaciones para que... No está pendiente, el tercero, y que tiene indicaciones pendientes. Para tener acceso a la información referida en el inciso anterior, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo y expreso del deudor. Los reportantes serán los exclusivos responsables del cumplimiento de esta obligación. Y hay una serie de indicaciones que quedaron pendientes de una retirada por un diputado. ¿Y en esto el Ejecutivo presentó una indicación? En la nueva no, entiendo que no. ¿En qué página estamos? Disculpe, secretario. En la página séptima, 10. Página 10. Perdona, Carito. Habría que ir leyendo las indicaciones, presidente, si le parece... Vamos a leer las indicaciones, vamos a ir votando. Sí, por favor. Carito, hoy la indicación, el número 16. Indicación número 16 del diputado Cristian Manuchari. Perdón, Cristian Matheson. Estoy mezclando dos diputados. Página 10. 16. Para reemplazar en el inciso 3º el artículo 5º la oración. Página 10. Indicación 16. Para reemplazar el inciso 3º del artículo... Para reemplazar el inciso 3º del artículo 5º la oración con el consentimiento previo y expreso del deudor por la frase con el consentimiento previo, expreso y específico del deudor, el que deberá constar por escrito y registrarse en un soporte idóneo. Sí, podemos leerlas todas porque así podemos ver las implicancias de una con la otra, porque puede haber alguna que sea contradictoria con la otra. Entonces, por favor, si podemos leer también las otras indicaciones. ¿Esta está retirada o rechazada? No, yo la tengo pendiente. La 17 yo la tengo pendiente. Pero está atarjado una frase que fue propuesta por el Ejecutivo, la última parte. Sí, pero... La vamos a leer completa. Sí. De las diputadas Sofía Cid y Flor Baise y de los diputados Joaquín Lavín, Cristian Matheson y Daniel Manuchari. Para reemplazar el inciso 3º del artículo 5º por el siguiente. Para tener acceso a la información referida en el inciso anterior, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo, específico y expreso del deudor. Dicho consentimiento deberá expresar claramente la o las operaciones cuyo riesgo el reportante desea evaluar, así como el plazo en el que se podrá hacer uso de esta, el que no podrá ser superior al de la evaluación antes indicada. Los reportantes serán los exclusivos responsables del cumplimiento de esta obligación. Diputada, tiene la palabra. Eso. Sí, por favor, el micrófono. Repita. Repito. Por Presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que las indicaciones que estamos viendo ahora, que es la 16, la 17, la 18 y la 19, estarían en la indicación que presenta el Ejecutivo, ¿ya? De acuerdo a lo conversado y a lo acordado con el Ejecutivo. Entonces, en estricto rigor, creo que sería mejor retirar esas 4 indicaciones o rechazarlas, porque yo creo que es mejor retirarlas, para poder ver la indicación que se acordó con el Ejecutivo, con el equipo de asesores. Eso. Sí, muy buenos días. Por su intermedio, presidente. Efectivamente, nosotros conversamos, tuvimos un trabajo con los asesores, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que podíamos reemplazar básicamente esas indicaciones por una propuesta del Ejecutivo que está redactada ahí, que tiene que ver con reconocer
y reforzar la idea de los conceptos propios de la ley de datos personales y los estándares internacionales que tienen que ver con el consentimiento informado, ¿cierto?, de la información. Y básicamente esa es la idea de la indicación, ¿cierto? Secretario, Pre- No sé Presidente, si quieren... tiene la palabra. Tenemos una confusión porque la nueva indicación que yo recién estoy viendo es el artículo 5 y la que está en el comparado es el artículo 7. ¿Se mantiene entonces? Esta es una nueva indicación, no reemplaza a la que está en el comparado. El Ejecutivo incorpora un inciso nuevo con la indicación 18. Reemplaza el inciso tercero. Lo reemplaza un inciso tercero que dice No. que agregar el inciso tercero entre las presentes. Pero entiendo que la indicación del Ejecutivo de ser aprobada, el resto se entenderían rechazadas. Votemos la del Ejecutivo y... Perdón, para tener claridad, si votamos esta, que yo no lo tengo claro, si votamos la indicación al artículo 5, inciso tercero del Ejecutivo, entenderíamos rechazada por incompatible la 16, la 17 y la 18 del Ejecutivo. Y la 19. La retira, pero da lo mismo. Pero por último la damos por rechazada. Estamos claros, don Álvaro, en votación. Ya. Espere, presidente. Salvo que alguien quiera opinar respecto de la indicación. Sí. Con Bernales, sí. ¿La leemos? Ya. Que la lea la indicación, por favor, mientras tanto. La del Ejecutivo, Sí, Carito. la del Ejecutivo. Perdón, disculpe, subsecretario. Se da lectura a la indicación del Ejecutivo respecto al inciso tercero del artículo 5. Para reemplazar su inciso tercero por los siguientes incisos terceros y cuarto, nuevos, pasando el actual cuarto a ser quinto y así sucesivamente. Para tener acceso a la información referida en el inciso anterior, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo y expreso del deudor, que deberá constar por medio verbal, escrito o electrónico, equivalente y registrarse en un soporte idóneo. El consentimiento será otorgado con la sola finalidad de evaluar su riesgo, en los términos definidos en el artículo 1 de esta ley, y por un plazo limitado, dependiendo del tipo de operación de que se trate, el que será fijado por la Comisión en una norma de carácter general. El acceso injustificado, indebido o para cualquier fin distinto del indicado respecto de operaciones específicas, como asimismo el incumplimiento de los plazos señalados en el inciso segundo del presente artículo, hará aplicables las sanciones estipuladas en el artículo 17 de esta ley. Eso sería, presidente. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que nos explique su indicación. La idea de esta indicación es redactar la forma en la cual el consentimiento se hace, que es previo y expreso. Con esta también amplía además los mecanismos de dar este consentimiento, porque se puede hacer por medio verbal, escrito, electrónico, registrarse en un soporte idóneo, ¿cierto? Y además pone en la institución aportante la responsabilidad también de hacer este consentimiento. Sí, solo una precisión. ¿Medio verbal a qué se refiere? Disculpe, cuando dice un medio verbal. Hay distintas formas, pero por ejemplo te pueden llamar... Ahí sí. Hay distintos formatos, pero por ejemplo una llamada te pueden informar y ahí uno responde, sí, queda grabado, pero tiene que estar registrado, digamos. ¿Sí? Señor presidente. La palabra. Sí. Por su intermedio, señor presidente. El tema me preocupa, el tema de haber incorporado esto por medio verbal, porque ya es conocido que especialmente con los adultos mayores existen muchas imprecisiones a los adultos mayores les cuesta a ver, no quiero decirlo así como discriminatorio, pero es más difícil llegar al consentimiento verbal, o sea, o demasiado fácil y peligroso, porque acá se puede entender un sí que queda ahí registrado, se puede entender muchas cosas.
Entonces, nosotros lo hemos estado analizando, o sea, en lo personal, acá también con el diputado Manucheri, lo hemos estado analizando el tema, la problemática y lo peligroso que puede ser el consentimiento verbal sin que conste algo escrito, porque si bien es cierto, dicen que tienen que quedar un registro, pero eso ya dificulta el tema de probatorio de la formación de consentimiento. Sí. Entonces, no sé, yo creo que eso esa parte, en mi concepto, estaría de más. Y lo importante acá, por un tema de protección, para la persona que tiene que entregar su consentimiento libre, informado, etcétera, conste mejor por escrito, para que quede como un medio de prueba irrefutable. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, entiendo la preocupación de la diputada. Sin embargo, en la primera parte de la indicación, donde dice que deberá ser un consentimiento previo y expreso del deudor, refuerza la idea de que tiene que ser expreso, de que no puede ser de otra forma, ¿cierto? Eso contiene básicamente una comprensión de lo que se está haciendo, y simplemente lo otro, que es el medio por el cual ese consentimiento es expreso, es un medio, eso es. Lo importante es que el consentimiento tenga el refuerzo de expreso del deudor. Quizás la CMF pueda reforzar esta idea con algún ejemplo. Solamente yo creo que específicamente en este tipo de situaciones hay que ser bien con la operatoria práctica, o sea, porque claro, yo le puedo decir a alguien, oiga, ¿usted está de acuerdo con que apliquemos todas las situaciones que contempla la ley? Y alguien puede decir, ok, estoy de acuerdo, entonces, pero a mí personalmente me gusta que este tipo de cosas que son importantes a lo menos vengan por escrito. También es factible que algo por escrito, alguien que no tenga el conocimiento también puede ser engañado, eso es cierto, pero a lo menos cuando es por escrito da la posibilidad que una persona pueda acompañarlo y pueda leerlo, si un adulto mayor puede ir con un hijo que pueda leerlo, que pueda hacerse cargo también de explicarle lo que está firmando. Diputada Bravo. Por su intermedio, agregar que igual me preocupa cómo es tan centralista la lógica, porque en regiones es conocido y es sabido, por ejemplo, el tema telefónico, que hay interrupciones, que a veces uno no entiende bien lo que está escuchando por problemas de conectividad, etcétera. Entonces, por favor, o sea, considerar la realidad de todo el país. Eso también es importante, porque si tuviéramos una comunicación óptima, pero no es así, no es la realidad, y muchas personas, como para no quedar mal, o dicen, no, en realidad parece que pueden decir un sí, o pueden decir un sí, pero sin que sea consentimiento. O sea, esto lo estamos viendo también desde el punto de vista práctico, del diario vivir, qué es lo que sucede en el día a día. La CMF nos ha solicitado la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No sé si me escucha ahí bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Sí, reforzar, creemos que es válida la aprehensión, pero compartimos con el Ministerio de Hacienda que la redacción que se propone es más flexible. Hay que considerar que hay personas que tienen ciertas limitaciones, el medio escrito a veces genera más fricción y más dificultades, y la combinación de las distintas tecnologías, de la distinta flexibilidad que nos entrega la redacción, más que sea expreso en el sentido que es inequívoco, creemos que resguarda bien y nos permite en el futuro tener desarrollo no solo de formas particulares de consentimiento, sino que más desarrollo para personas que efectivamente pueden tener limitaciones también en lo escrito. Lo vemos por ese lado, como una flexibilidad. Por supuesto, hay que asegurarse que eso expreso sea que no genere confusión, y eso es parte de los derechos de la persona que da el consentimiento.
¿Alguna propuesta, diputada, considerando su alcance o votamos? ¿Subsecretaria quiere decir algo? Solo como redondear en el fondo que el hecho de que sea expreso implica que no es confuso, ¿sí? Que es evidente, por decirlo de alguna forma. Y simplemente la idea de que exista medio verbal es una opción, no es una obligación, ¿sí? Y el resto también es como flexibilizar los mecanismos por los cuales uno puede dar el consentimiento. Y además, en el segundo inciso de la indicación dice el acceso injustificado, indebido o para cualquier fin distinto del indicado respecto de operaciones específicas, como asimismo el incumplimiento de plazo, tiene sanciones. Y por lo tanto está bien resguardado ahí la forma. Sí. Sí, diputada Bravo me ha solicitado la palabra. Sí, la diputada Bravo me ha solicitado... No me es suficiente. ¿Por qué? A ver, una de las críticas que las personas, que los ciudadanos le hacen en la formación de las leyes y de las normas, que por qué no quedan claramente establecidos los conceptos para evitar juicios, para prevenir. ¿Por qué, por ejemplo, previo y expreso? Usted dice, por su intermedio, señor presidente, subsecretaria, que eso se entiende, pero ¿para qué se entiende? Dejarlo claro, para poder aplicar un sentido gramatical en las normas de interpretación, de acuerdo a las normas de interpretación. ¿Para qué se entiende cómo? No, tratar de dejar palabras, conceptos claros, que no abran la posibilidad de otras interpretaciones, porque las normativas están también para solucionar conflictos. Subsecretaria. Sí, sí. Y la subsecretaria me ha solicitado la palabra. Bueno, solo a ver, para decir que lo que manifiesta el Ejecutivo en cuanto a la expresión verbal es algo que se ocupa actualmente, principalmente en las entidades bancarias, pero por vía telefónica, y guardan un registro o una grabación del consentimiento, que eso respalda lo que se está solicitando. Como digo, las entidades bancarias para muchas tramitaciones ya aplican esta metodología, así que yo no le veo gran inconveniente. Estoy de acuerdo que efectivamente se practica. No creo sí que sea una buena práctica la que realizan las entidades financieras. Uno lo ve con los seguros, por ejemplo, llaman a la gente y te dicen, mire, tiene la oferta, pero la oferta solo corre mientras esta llamada existe. Entonces también muchas veces hay una presión a tomar decisiones respecto de contratos que indudablemente alguien te lo puede leer, pero todos sabemos que a veces el sentido del oído funciona mejor cuando uno puede leer algo también y tiene la capacidad de analizarlo más detalladamente que solo cuando te lo dicen rápidamente los términos de un contrato y además lo hacen muchas veces estas entidades con la premura del tiempo. Si usted mire, la oferta es ahora mientras lo estoy llamando y si usted no quiere no la va a tomar, si no la toma le va a costar un 30% más. Pero bueno, eso no es materia de esta discusión, solo digo a propósito de la existencia de estas prácticas. Yo no sé si los diputados o el Ejecutivo proponen algo, y si no lo proponen, lo vamos a someter en votación porque ya están claros los puntos. Sí. Disculpa, por su intermedio, presidente. Tenemos una sugerencia para despejar la inquietud de la diputada, y es incluir, o sea,
votar esta indicación, aprobarla y nosotros incluir en la redacción aquí el consentimiento previo, expreso e inequívoco. Y con eso reforzamos la idea que el consentimiento tiene que, independiente de la forma en la cual se lleve a cabo, debe ser de tal manera que el deudor efectivamente está entendiendo lo que está aprobando, ¿sí? Esos son los conceptos técnicos que sustentan el diseño de un consentimiento en el sistema financiero y están incluidos en la ley de datos personales y también en las exigencias internacionales en este sentido. Entonces no estamos más bien reforzando la idea de todas las formas posibles. Puesto el Ejecutivo, podríamos tener acuerdo de incluir esta palabra inequívoco de esta comisión para incluirlo en la votación de la indicación y la sometemos a votación prontamente. Presidente, para que no haya lugar a duda, sería consentimiento previo, coma, expreso e inequívoco. Sí. Pero déjeme agregarlo. Eso lo acuerda la comisión. Ah, si hay duda, el tribunal lo determinará. No, pero ¿qué significa poner la palabra? ¿Cuál es la certeza de la palabra? Ejecutivo. Voy a dar la palabra a la CMF para que pueda completar esa pregunta, responder. Sí, señor presidente. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Sí, estamos de acuerdo con lo que propone el Ejecutivo. Creemos que expreso era inequívoco, pero si refuerza la idea de que no genere ninguna confusión, creemos que es preciso la palabra inequívoco para no para acotar la preocupación de la diputada. Sí. ¿Podrías explicarle a el contenido de lo que significa expreso e inequívoco y la diferencia entre ambos conceptos, por favor? Sí, nosotros entendemos que en general en los proyectos que hemos tratado expreso es que declaradamente la voluntad del cliente respecto de lo que está aceptando, y eso también debe ser expreso respecto de alguna sentencia que está aprobando. Pero el hecho de inequívoco refuerza de que no genera confusión y que lo está aprobando precisamente. Entonces eso se puede ex post revisar, que no sea equívoco, ¿cierto? Inequívoco es un refuerzo del expreso para nuestro gusto. Eso no tenemos problema. Y creemos que lo verbal efectivamente da más flexibilidad porque hay gente, repito, que tiene limitaciones para solamente tener medio escrito. El verbal puede ser un medio de salida para el consentimiento, siempre y cuando sea expreso e inequívoco. Diputado Lacarrera. Gracias, presidente. Es que al poner la palabra expreso y inequívoco, no le da ninguna salida al consumidor. El consumidor está reforzando la idea de que él no tiene absolutamente ninguna duda y que todo su consentimiento no admite errores. Es decir, la persona queda en una situación de vulnerabilidad enorme porque en el fondo está declarando que tuvo un conocimiento inequívoco. O sea que no hay nada que puede haberle causado confusión. Entonces esta cláusula corre en contra del consumidor, creo yo. Gracias. Sí, la idea de la cláusula es que más bien corra en la carga de la prueba, corra en peso más de la institución aportante y no del deudor. Son ellos los que tienen que hacer que el consentimiento efectivamente sea expreso e inequívoco, ¿sí? Entonces, aclarar eso. Sí, entiendo el punto de la palabra inequívoco, a mi juicio, lo que agrega es una condición a ser alegada en el caso de que el consumidor en algún minuto se apaga. El consumidor en algún minuto pueda alegar de que su consentimiento no fue, inequívoco, y por ende no gozaría su consentimiento de uno de los requisitos para considerarlo válido.
para que no nos demos más vueltas, yo creo que estamos todos claros. Vamos a someter en votación, agregando esto del el Ejecutivo, la palabra inequívoco, y votemos. En votación, señor secretario. Presidente, ¿puedo hacer una sugerencia, si usted me lo permite? Sí, puede hacerla. Si se aprueba, no habría problema con el inequívoco. Si no se aprueba, lo votamos tal cual la indicación. Votamos, usted dice dos votaciones. Primero no sé qué les votamos parece, por la para que palabra inequívoco, Y en si la se misma aprueba, no hay pro- indicación, y y si se si no se aprueba- aprueba, votamos nuevamente la indicación sin la palabra inequívoco. ¿Les ¿Eso es pa- lo que sugiere? Sí, ¿les parece? Ok, está bien. Votémoslo con la palabra inequívoco. Perdón. En votación, secretario, con la palabra inequívoco. No importa, pues, Carolina, pero hay claridad. Ya, con la palabra inequívoco. Hacer una votación inequívoca, como dice. Inequívoco, ya. Diputado Barrera, No está. Bernal está pareado. Diputado Bravo, Me abstengo. diputado Calixto, diputada Cid, diputado de la Carrera, diputado Lavín, diputado Matheson, En contra. diputado Mellado está pareado, diputada Morales, a favor, diputado Pino, Me abstengo. ¿quién es? Diputado Baise, ¿no está? No. Diputado Manuchari, resultado de la votación, 2, 3, 4, 5 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones, 8, se aprueba la indicación. Y se entiende rechazado los números 16, 17 y 18. Una pregunta reglamentaria, ¿qué pasa con los que no votan? Si están presentes, se les multa. El único que puede no votar es el presidente. Pero, por ejemplo, si un diputado que dijo está presente y después no está presente, Si no está presente en el momento de la votación, está fuera de la sala. ya. Tiene que estar acá diputado. Es que lo pido porque me están pidiendo. No, después no hay multa. Si estuviera acá presente y no vota, yo lo tendría que combinar a que vote y si no. Exacto. Son 5 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Está bien, pues 8 votos, la mayoría son 5. ¿Quién está reclamando? No, tenía dudas del Ah. diputado Matheson. Ya. Se entiende rechazado el inciso tercero también. Vamos a retirar la 20. Ya, espere. De la 17, 18 y 19. Déjame. Espere, no vaya tan rápido, por favor. Sí, pues. ¿Están los dos autores de la indicación? Sí. Rechazada. Y la 20 se retira. Retirada. Entonces podemos votar los incisos. Ahora viene el inciso cuarto. No hay más el inciso tercero, ¿cierto? No hay más inciso tercero. Ya, vendría el inciso cuarto, presidente. Carito, con todo. Sí, vamos con todo acá. Ya. Perdón, el inciso tercero del artículo 5º no ha sido votado. No, pues si se rechazó, pues, si se aprobó. Tienen toda la razón, que Es que- están atentas como hoy día. Era para ver si estaban atentos. Ya. Carito, el cuarto. No, sí, sin perjuicio. A ver. Sin perjuicio perdón, damos lectura al inciso cuarto del artículo 5º. Es la página 12. ¿No es con todo? ¿Estás segura? Ay, Pero vamos viendo. a ver. Perdón, soy yo la que está equivocada. No, página 11. Vamos página- con todo, Carito. Página 11, inciso cuarto, del artículo 5º. Ya. Con todo, Ya. los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a la información que se Artículo. refiera al incumplimiento de obligaciones reportables y a la identidad del deudor de dichas obligaciones. Ahí Ya. sí. A ese inciso no hay indicaciones. No hay indicaciones a este inciso. ¿Lo votamos? ¿No hay indicaciones? No.
Está claro, entonces. No, pues, la 21, la 20. Diputada, tiene la palabra, diputada Morales. La 20 Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle al Ejecutivo si esto significa que cualquier reportante puede acceder a las deudas del registro, no las que son necesariamente acreedores. Ese es el objetivo. O sea, la información negativa es... ¿Cómo? Es que dice no requerirán del consentimiento. Un poco la discusión de... Sí, diputada. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, le estaba preguntando al Ejecutivo si estoy entendiendo bien que en este caso la información negativa, por tanto, va a estar abierta a cualquier reportante y no va a requerir consentimiento del deudor, o sea, no al reportante acreedor, sino que a cualquier reportante. Sí. Encienda su micrófono, subsecretaria, por favor. Por su intermedio, presidente, una vez que el deudor está en el registro, ya y por la vía, digamos, que está regulada con el consentimiento y todo, está en el registro. Entonces, ese registro ya es información al cual los aportantes pueden, que están, también tienen acceso al registro, pueden acceder a esa información. La idea justamente de tener este registro para que los aportantes tengan esa información es que puedan reconocer digamos a las personas ahí con su historia para poder esas personas acceder a mejores productos, ¿cierto? Sí. Tener mejores ofertas respecto a también su registro, su historia, de los que les va bien, ¿cierto? Tener menores tasas de interés, ¿cierto? Esto va en beneficio justamente de las personas. Es información que está en este registro para poder optimizar todos los productos que puedan tener las personas con los distintos instrumentos que hay en el mercado, ¿sí? Pero el consentimiento es para poder estar en el registro. A lo que se refiere usted, en el fondo, es la intención de tener un registro, pero lo que dice este inciso es completamente distinto, porque dice que los reportantes no requerirán el consentimiento del deudor para poder ver su información negativa. No entiendo cuál es el sentido de eso. Si finalmente un reportante va a poder entrar con el consentimiento del cliente o de la persona para poder revisar su situación y va a poder hacer una evaluación de riesgo. Entonces, este inciso dice completamente lo contrario. Dice que no va a necesitar consentimiento del deudor para poder revisar sus datos y se refiere además a un deudor específico. Entonces, de verdad, siento que este inciso va en contra de todo lo otro que nosotros hemos ido aprobado y lo que hemos ido avanzando en este proyecto. Sí, solamente, secretario, yo creo que la indicación número 20 que presentamos con la diputada Bravo podría satisfacer esta pregunta, si es posible leerla. Ya. Sí. No la damos por retirada. Vamos a ver en el debate si satisface. La resucitamos por último y después la volvemos a retirar. Ya. Sí, ¿le damos lectura a la indicación 20? Por favor. La indicación 20 iría entonces no el inciso quinto, sino que este otro inciso. ¿A cuál? Ese, pues es el inciso quinto. Al cuarto, no al quinto. ¿Le damos lectura? Démosle lectura para ver si el contenido podría... Del diputado Daniel Manuchari y de la diputada Ana María Bravo. En el artículo quinto, en su inciso quinto, para sustituirlo por el siguiente. Es al cuarto, en realidad es al cuarto ahora. Sería el cuarto, ¿cierto? Sí. No, pero renació. Ha surgido la duda respecto a eso y quizás la indicación puede resolver eso. ¿La pueden volver a presentar? No, si se puede volver a presentar, diputado. No hay problema. Así que dele lectura. Dele lectura para ver si resuelve las dudas efectivamente planteadas en la comisión la indicación Ya. Con todo, los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a la información que se refiere al incumplimiento de obligaciones reportadas por ellos y a la identidad del deudor de dichas obligaciones.
tratándose de información referida a los incumplimientos de otras obligaciones o con otros reportantes. Siempre requerirá el consentimiento del deudor en los mismos términos estipulados en el inciso anterior. Ah, estos son dos incisos. Diputado Lavín. Sí, respecto a esta indicación que ha resucitado, cuando dice que podrá tener acceso, ¿cierto?, sin consentimiento a obligaciones reportadas por ellos, no tiene absolutamente ningún sentido, porque finalmente ellos tienen esa información, no tienen por qué entrar al registro a poder verlo. Y el segundo párrafo, en el fondo, también se refiere a cosas que ya hemos aprobado respecto al consentimiento. O sea, de verdad la indicación no soluciona el problema. Subsecretaria, si se entiende. Sí. Solo quería agregar una explicación respecto a la redacción de esto y lo que decía por su intermedio presidente el diputado. Y es que cuando se refiere, primero esto es bien específico, no es que niegue el consentimiento está expreso, recién lo aprobamos, inequívoco, expreso, previo. Y ese es, de nuevo, el consentimiento para entrar al registro. Después dice, con todo, no requerirán de consentimiento del deudor tener acceso a la información que se refiera, y es bien específico, al incumplimiento de obligaciones reportadas y a la identidad del deudor de dichas obligaciones. Entonces es muy específico respecto a eso, que son obligaciones ya reportables e identidad del deudor en esas obligaciones. Sí, lo que pasa es que en este proyecto nosotros estamos haciendo que casi todas las operaciones sean reportables. Ese es el objetivo, tener un registro, ¿cierto?, donde se reporten todas las obligaciones que tienen las distintas personas y así poder tener una evaluación real respecto a su deuda y a su comportamiento si es que se entrega el consentimiento. Lo que preocupa esto es que cualquier reportable va a poder acceder al registro y revisar, ¿cierto?, a todo tipo de personas si es que cumplen o no cumplen con sus obligaciones financieras. Y finalmente esto se va a ocupar para hacer un descreme, ¿cierto? Y decir, ¿sabe qué? Esta persona no es buena pagadora, esto sí, ofrezcámosle productos. O sea, finalmente va a poder entrar al registro y revisar lo que a ellos les interesa, po, y poder descremar y quedarse con buenos pagadores. Entonces, por eso creo que va en contra de la idea de este proyecto. Estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Lavín. Creo que no es necesario hacer una indicación al respecto y si hay posiciones contrarias a este artículo simplemente se puede rechazar. En votación, señor secretario. Ya, presidente, en votación el inciso cuarto del artículo quinto que parte con todo. Diputado Bernales, diputado Barrera, Bernales está pareado, diputada Bravo. En contra. Diputado Calixto, diputada Cid, diputado de la Carrera, diputado Lavín, diputado Matheson, diputado Mellado, Tapareado, diputada Morales, pucha, ya. Diputado Pino. En contra. Diputado Weiss, diputada Weiss, diputado, señor presidente. Resultado de la votación, 6 en contra, 0 a favor y 0 abstenciones. Rechazado el inciso cuarto del proyecto. Está retirado, súper retirado. No, cualquier diputado la puede hacer suya el día de mañana, pero ya. Ya. Sigamos, señor secretario. Avancemos. El reportante tendrá, este es el inciso quinto. El reportante ¿qué pasa a ser cuarto? No, ni siquiera porque... Eso puede hacer, no, después lo arregla. No nos metamos en problemas ahora. Damos lectura.
a este. Después de... Porque al ser rechazado, hay muchas indicaciones, entiendo, con esto. Todas esas estarían rechazadas, ¿no? Porque no tiene sentido las indicaciones si el artículo fue rechazado. ¿En la 20 cuál más? La 20 No. A la 20 no va. Sí, la 21 todavía estamos en el... El inciso quinto. El reportante tendrá la obligación... Ya, el inciso quinto del artículo quinto. Página 11. Al final a la izquierda, abajo. El reportante tendrá la obligación de mantener la reserva de la información obtenida del registro y, una vez cumplido el propósito señalado en el artículo primero, deberá eliminarla. ¿Por qué es mío? ¿El explica el ejecutivo? Sí, el ejecutivo. ¿No tiene? Tiene hartas indicaciones. Es como rara. Sí, yo también está tachada. Está... En uno sí, en otro no. Ah, que yo estoy viendo la del 9 de agosto. Ya, olvidé. Ah. Okay. ¿Qué más? Para agregar el inciso sexto, que debería ser el quinto. Sí, está tachado. Sí, y eso es parte del artículo. Sí, pues. Y es de... El supuesto quinto. Nosotros entendemos, disculpe, por su intermedio, presidente, entendíamos que había una indicación de reemplazar privacidad por reserva. ¿Y será para este? No, privacidad por reserva. O sea, reemplazar la palabra reserva por la palabra privacidad. Es la palabra privacidad en la ley. Claro, pero nosotros, o sea, entendíamos que eso y íbamos, o sea, nuestro argumento es que en realidad el término utilizado en la ley de la CMF y en la ley de banco es reserva, para proteger, digamos, esa información. Entonces, es como el concepto más bien correcto y es mayor, digamos. ¿Votemos? No, la indicación de la 23, no sé qué va a pasar con la 23. No, el inciso quinto, pues. No, pues aquí vamos a votar el inciso quinto. No sé si entiendo que tiene indicación el inciso quinto. Y la indicación dice, para agregar el inciso sexto del artículo quinto, a continuación de la expresión la expresión privacidad, debe ser cambiar privacidad por reserva, o sea, algo así debe ser. Claro. ¿Pero esa indicación no existe? ¿No está escrita? Sí, está escrita. Sí, está en la página 13. Según mi comparado el 9 de agosto. El otro era comparado. ¿Qué número tiene la indicación? 23. Para agregar el sexto es el artículo 5. Para agregar la privacidad. Pero, o sea, para que se mantenga reserva y privacidad. Ah, y privacidad. Ah, pero que no será muchos o no. Diputado. Sí, es que como señora subsecretaria la palabra reserva no, como que legalmente no tiene una acepción en el fondo entendible, entonces privacidad es mucho más fácil en vez De los datos de la reserva. Sí. En la reserva de los datos. Sí, porque reserva se puede entender como guardar. Sí, perdón, por su intermedio, presidente, quizá me expresé erróneamente, pero me refería justo al revés. O sea, la palabra que se usa en las leyes, en la ley de la CMF y en la ley de bancos, es reserva. Sí, no privacidad. El término legal. Ahora, si ponemos reserva y privacidad, no hay problema, digamos, pero digo... En estricto rigor la ley dice lo que nosotros decimos que dice. Ah, pero... Exactamente. Privacidad, tendríamos que agregar reserva, no sé. Sumarle el concepto. ¿Cómo?
Es que en el artículo 3º agregamos la palabra privacidad de los datos. Solo un tema respecto, yo creo que el diputado Lavín tiene razón, además la ley de datos personales que se está discutiendo hoy día en la Comisión de Constitución, utiliza para este término la palabra privacidad por sobre reserva, porque reserva yo creo que es un poco más amplio que privacidad, pues la privacidad es un valor más absoluto, a mi juicio, pero agregando la palabra privacidad. Pero para el artículo, perdón, para el artículo 4, ¿podéis leerlo como que el inciso 4, quiero decir? O sea, inciso quinto. El inciso quinto, ¿cómo quedaría? Eso. Les leo Este es un comparado chino. O sea. les leo la frase tan fácil. ¿Cómo quedaría? Voy a hacer todo lo posible. El reportante tendrá la obligación de mantener la reserva y privacidad de la información obtenida del registro y una vez cumplido el propósito señalado en el artículo 1 deberá eliminarla. Así lo leí, según lo que se ha discutido y acordado. Y privacidad, exacto, la 23 en en teoría. con el inciso, complementaria. O sea, votamos el inciso quinto del artículo 5 más la indicación 23. Exacto. Y quedaría reserva y privacidad. Exacto. Más claro imposible. Diputado Lavín, presidente. Pero a la indicación habría que agregarle la letra, o sea, hay que agregarle una I, porque no lo dice. Sí. O si no, No, si lo corregimos acá por. sino que se Si agregue. la comisión lo acuerda, Sí. lo corregimos por secretaría. La secretaría la corre. Léelo. ¿Le doy lectura nuevamente? Perfecto. El reportante tendrá la obligación de mantener la reserva y privacidad de la información obtenida del registro y, una vez cumplido el propósito señalado en el artículo 1, deberá eliminarla. La reserva y la privacidad. Ya. Entonces, votamos. En votación. En votación. En el inciso quinto, el artículo 5 más la indicación 23 que agrega y privacidad después de reserva. Diputado Barrera, diputado Hernández Tapareado, diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto, diputada Cid, diputado de la Carrera, diputado Lavín. A favor. Diputado Mateson. Mellado está pareado. Diputada Morales. ¿No está? No. Diputado Pino. Tampoco. Diputada Baice. Sí, estoy a favor. Aquí estoy. Diputado Pino. Ya, diputada Morales. Están todos votando a favor. Inducción del voto. Diputado Víctor Pino, a favor. Sí, a favor. Estoy aquí en la... Yo lo puse. por internet. Ya, démosle un minuto para que voten para que voten conciencia. Tuvimos media hora en indicación. Al siguiente inciso de con todo, ese, se lo taché por error, pido disculpas. El reportante tendrá... No. Ya que sigue, ese. Entonces a favor. Sí, ese se está votando en conjunto con indicación 23, que se le suma a... Reserva y privacidad. El concepto de privacidad. ¿Ah? A favor, ya. Diputada Morales, a favor. Señor presidente. Aprobado 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Espera, déjame ver cómo seguimos acá. Después vendría el último inciso que tiene hartos, tiene varias indicaciones y además que se agregan incisos finales y todo eso. Ya. Según mi comparado, la página 12. No sé el comparado, la Carito, pero el mío es la 12. Ya. No, el antiguo. Este nuevo tiene las indicaciones del Ejecutivo. Ya, pero Carito, ¿podría leer el inciso final del... Inciso final del artículo 5. Sin perjuicio de lo anterior, los reportantes podrán acceder a información anonimizada de grupos de deudores sin necesidad de consentimiento de los deudores, de conformidad a lo que señale la Comisión mediante norma de carácter general. Anonimizada, la palabra rara. Sí, pero es como rara. Sí, en el fondo este es para, la CMF ya tiene acceso, de hecho, a alguna de estas
información y la idea es tener grupos de... grupos de información de grupos de deudores para poder hacer estudios, por ejemplo. También se hace lo mismo con la historia provisional de los afiliados. Para hacer se publica, de hecho, un subconjunto, una muestra aleatoria de los datos administrativos anonimizados para que instituciones, académicos, investigadores puedan hacer estudios. En este caso, las instituciones reportantes, ¿sí?, podrían acceder a esa información anonimizada de los deudores sin el consentimiento para tener los datos, simplemente. Los datos. Presidente, a ese inciso... Pero no es esto no es con el objetivo, perdón, presidente, esto no es con el objetivo de negocio, sino que más bien de estudios. Hay una indicación a este artículo, hay dos indicaciones. Una que lo reemplaza y otra que lo complementa. O sea, hay que votar primero la que lo reemplaza y después la que complementa el reemplazo. No sé, pues. La 21. La 21 reemplaza y la 22 agrega un inciso. Agrega un inciso sexto. Entonces tendríamos que votar la indicación 21 y después la indicación 22. ¿Cuál es la suya? Que es la nuestra. Es que él elige el orden del debate. No, está bien, sí, yo entiendo. Pero lo que pasa es que la 21 reemplaza el inciso y la 22 agrega un sexto inciso. Entonces habría que... No. Para agregar una frase al inciso sexto. Es que una frase al inciso sexto. Pero que se entiende que es al quinto. Es complementaria de la que estaríamos sustituyendo totalmente. Eso es lo que entiendo yo. Así es, se entiende. Entonces, si aprobamos la suya, lo otro no sé si complementa la nueva indicación. Sí, claro que la complementa. Yo creo que son complementarias. Ya, bueno. Votemos la indicación número 5, que es la indicación número 21, que lo que dice en términos generales es que amplía más bien esta descripción respecto de lo que el espíritu de la norma está haciendo. Ya. Entonces... Sí, pues leámosla, por favor. Carito, ¿la puedes leer, por favor? De los diputados Manuchari. Sí, de los diputados Daniel Manuchari y la diputada Ana María Bravo, para sustituir el inciso final del artículo 5 por el siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, los reportantes podrán acceder a información anonimizada de grupos de deudores sin necesidad de consentimiento de los deudores, solo para efectos de realizar análisis de datos financieros, de riesgo crediticio u otros, de conformidad a lo que señale la Comisión, mediante norma de carácter general, los que deberán basarse en la información oficial contenida en el registro. Presidente, si le parece, podemos leer la 22 que la complementa y podemos votar las dos juntos. Si es que le parece. De la diputada, ¿sí? Sí, por favor. Ya, de la diputada Sofía Cid, Flor Baice y de los diputados Joaquín Lavín, Cristian Matheson y Daniel Manuchari, para agregar una frase al inciso final del artículo 5, a continuación del punto aparte final, del siguiente tenor. Se entenderá por información anonimizada aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible, en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona. Muy bien, en votación. Diputado Lavín. Solo señalar que esa definición de anonimizada es la que está en la Ley de Protección de Datos Personales, es la misma. Ya. Vamos a votar entonces juntos el inciso 21 y 22, no me acuerdo. O sea, las indicaciones. 21 y 22 las votamos. Ya. Acuerdo suscrito, en votación. Diputado Barrera no está. Diputado Bernal está variado. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado Gonzalo Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. A favor. Diputado Mayado está variado. Diputada Morales. Salió recién. A favor. Diputado Pino a favor. Diputada Baice no está. Diputado, señor presidente. Señor presidente, su voto, por favor. 7-0. Aprobada las indicaciones 21-22, por tanto se rechaza el inciso final del artículo 5, pero falta, pero deje poner aprobado. Programe la votación, por favor, presidente.
Y ahora falta una última, la 23 ya la aprobamos. La que agrega un inciso nuevo final al artículo quinto, Carito. ¿Damos lectura? Por favor. Ya, del diputado Daniel Manuchari y la diputada Ana María Bravo, que agrega un inciso séptimo nuevo en el artículo quinto. ¿Qué es esto? Los reportantes tienen la obligación de eliminar de su registro aquellas obligaciones prescritas o que se encuentren extinguidas a través de cualquier otra forma de extinción de las obligaciones. Se entenderá que las obligaciones se han extinguido por el solo Ministerio de la Ley, cuando han transcurrido 5 años o más desde que se han hecho exigibles. ¿En discusión? Sí, le quería dar la palabra por su intermedio, presidenta de la CMF, para que pueda explicar esto. Tiene la CMF la palabra. Gracias, subsecretario, señor presidente. De acuerdo a lo que nosotros vemos en esta indicación en particular, consideramos que no es correcto aprobarla, dado que sería la eliminación de las obligaciones más que de la información. Y la verdad es que lo primero es que sale de este ambiente que es el repositorio de informaciones de deudores. Interviene la información que tiene la propia institución. Entonces, la verdad es que primero no corresponde a nuestro juicio porque excede el propósito del proyecto, que es regular la información dentro de este repositorio. Y lo segundo es que tiene el problema que dice que estaría extinguida la deuda por el solo Ministerio de la Ley, lo que la verdad constituye un problema grave respecto de la señal de deuda para las personas que contraen este tipo de obligaciones. Entonces, nosotros proponemos que ojalá se rechace esta indicación porque no cumple el propósito, no va en el espíritu del proyecto, que es regular información dentro de este ambiente que es el registro, y genera una señal contradictoria en el sentido de pago de obligaciones. Gracias, señor presidente. Diputado. Subsecretaria. Sí, por su intermedio, presidente, recordemos que uno de los objetivos también de este registro es que los mismos deudores puedan tener acceso consolidado de su información. Entonces, estar eliminando del registro información de ellos mismos va contra los objetivos de la idea, ¿cierto? De la idea de esto. Por otro lado, la segunda parte de la indicación, donde dice se entenderá que las obligaciones se han extinguido por el solo Ministerio de la Ley, ya es o sea, no se pueden extinguir obligaciones, ¿cierto? Automáticamente, porque, bueno, eso ya es como más bien algo que va más allá de esta ley, creo yo, ¿sí? Podrían tocar incluso el concepto de extinción de deudas del Código Civil. Entonces, esos serían nuestros comentarios. No sé si Catalina quieres reforzar. Gracias, presidente. Por su intermedio, comentarles dos cosas. Lo primero, en la línea de lo que dice la CMF y la subsecretaria, es problemática el concepto de extinguir obligaciones por el solo Ministerio de la Ley, por la lógica en la que funciona el concepto de la prescripción. Como forma de extinguir las obligaciones, ¿verdad? La prescripción necesita de una declaración judicial, y el problema que podría pasar es, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, si estamos en un juicio de cobranza y transcurriera el tiempo, el juicio en el fondo perdería el sentido y afecta no solamente normas del Código Civil en cuanto a la prescripción, sino también del Código de Procedimiento Civil, los procedimientos de cobro ejecutivo y otros que pierden valor los títulos ejecutivos incluso por el hecho de que la prescripción como institución necesita una declaración. Y en ese sentido, hablar de extinción de pleno derecho, como decía la subsecretaria, finalmente es transversal a otras normas y a normas que aportan seguridad jurídica, tales como las normas de la prescripción del Código Civil. Y si pudiera complementar también con algo, esto es un tema que ha sido discutido en otros proyectos de ley también, como en datos personales,
incluso cuando se dio la discusión en datos personales se modificó la redacción de la indicación justamente para no hablar de extinción de pleno derecho y no afectar finalmente el concepto de la prescripción. Gracias, presidente. Gracias. Sí, yo entiendo el punto. Esta indicación fue presentada también en otra ley y también hay un proyecto de ley. O sea, por todas partes estamos tratando de que efectivamente poder atender a un tema que es más profundo, que tiene que ver con la acumulación de datos que dicen relación con deudas que están prescritas. En nuestro país, las entidades financieras registran datos de las personas desde el origen de los tiempos de esa persona. Entonces, nos parece que esos tipos de registros constituyen una discriminación brutal. Nosotros en este país, la verdad es que incluso aquellos que han tenido antecedentes penales en este país tienen la capacidad de ir y por algún tipo de artilugio legal poder mostrar su hoja con antecedentes penales limpios, pero una persona que tuvo una deuda en una entidad financiera pueden transcurrir 30 años y al acercarse nuevamente a esa entidad financiera mantiene ese registro respecto a esa deuda que tuvo hace 30 años. Entonces, eso solo para aclarar ese primer espíritu, nosotros nos parece que es un tiempo razonable para que las instituciones financieras puedan mantener la información de las personas, son los plazos que se conciben en la prescripción de la acción de cobranza que tienen respecto a esa deuda. No tiene sentido mantener registro de deudas que ya su acción judicial ha prescrito. Respecto de la duda, con la interrupción, solo para aclarar, tampoco la idea es poder interrumpir un proceso judicial de cobranza bajo ningún punto. En ese caso tampoco está extinguida la acción porque la prescripción se interrumpe cuando se inicia el juicio. Una deuda que está en un juicio de hace 7 años, esa deuda no está prescrita porque está en un juicio. Las deudas que prescriben son las que no han tenido, no se han ejercido las acciones judiciales y las diligencias están detenidas, es decir, una deuda que ya no se pagó, no hubo cómo pagarla y finalmente el acreedor renunció a ese cobro. En la práctica, no ha renunciado jurídicamente, pero en la práctica que renuncia y transcurren los 5 años que prescribe esa acción. Ese es el espíritu de la redacción. Podemos buscar una redacción que vaya más en orden de ese espíritu, pero el espíritu de fondo, como digo, es justamente el poder evitar que las entidades financieras mantengan información respecto a las personas en un plazo que nos parece razonable, que es el plazo que indica la ley respecto a de la prescripción de las acciones de cobranza que tienen las instituciones financieras. Diputado Lavín, después le vamos a la subsecretaria. Sí, presidente, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que cuando una vez que una deuda se ha extinguido, ¿cierto? No puede estar en ningún registro. La persona quiere liberar esa deuda. Pero lamentablemente lo que dice esta indicación es que aquí se va a extinguir la obligación. Se extingue la obligación por el solo ministerio de la ley transcurridos 5 años. Y en el fondo, y la prescripción es algo que se tiene que alegar judicialmente. O sea, la deuda no se puede extinguir así nomás porque pasaron 5 años. Eso es lo grave. Está bien que eliminemos el registro después de que la deuda se extingue. Pero lo que está diciendo aquí es que lo que se extingue es la obligación. Y eso es muy grave. Secretaria. Vamos. Sí. Por su intermedio, presidente, podemos sugerir una idea recogida de la ley de datos personales que señala algo así como los reportantes deberán anonimizar sus registros o base de datos, toda aquella información relativa a obligaciones prescritas o extintas por cualquier otro modo. Y eso está tomado de la ley de datos personales que también ha sido aprobada. Vamos a presentar una nueva indicación. Para retirar esta y poder ingresar una nueva indicación. Pasa la 24 en el fondo. No, la estoy viendo. Se la puedo... Presidente. Sí, diputada Bravo, la palabra. Gracias por su intermedio, señor presidente. O sea, subsecretaria, lo que entiendo es que de acuerdo a la ley de protección de datos, el articulado que usted señaló, habla siempre del concepto de anonimizar en vez de eliminar. Anonimizar,
Sí, efectivamente dice anonimizar su registro o bases de datos, a ver, o sea, permiso. Presidente, por su intermedio, diputada, la indicación que se aprobó en datos personales dice los responsables deberán suprimir datos personales, de manera que en el fondo el concepto pudiera como consolidarse en la definición de anonimizar, de manera que no afecte los datos anonimizados en el fondo por periodos más largos que permiten tanto a las instituciones como a la CMF hacer planes de provisión de capital, etcétera, pero sí obliga a las instituciones a que o sea, todas las informaciones de deudas que ya estén prescritas o extintas por cualquier otro modo se anonimicen de manera tal que no sean vinculables a un deudor, sino que simplemente sirva para datos estadísticos. Vamos para concepto de reacción y ponerlo en discusión. Sí, la indicación. Los reportantes tienen la obligación de eliminar de su registro aquellas obligaciones cuya acción esté prescrita o estén extintas a través de cualquier otra forma de extinción de las obligaciones. La obligación y obligación. Ya. Ya, ahí la... Obligaciones. ¿Es en votación o en discusión? No sé. No, vamos a escribirlo y vamos a ver si... No, pues si aquí lo puedes firmar nomás. No, la indicación dice, los reportantes tienen la obligación de eliminar de su registro aquellas obligaciones. Sugiero, presidente. Reemplaza el DICOM. Y por lo mismo se le está incorporando no solamente la información negativa o deudora de la persona, sino que la información buena. Yo creo que con esta indicación en el fondo va a dejar, no va a ser un reemplazo del DICOM, no va a ser algo mejor. Entonces yo lo dejaría como estaba presentado por el Ejecutivo. Esa es mi opinión, gracias. Diputado Lavín. No, respecto a lo que decía la diputada Cid, lo que pasa es que hoy día ya en la ley no podría estar en DICOM una deuda de este tipo porque existe la prohibición hoy día de comunicar deudas, ¿cierto? Que Así estén es. prescritas. No podrán Entonces no podría aparecer. Así es. Exactamente, pero no lo podrían comunicar. Por lo tanto, no podría tener la información Sería de el ella. histórico, por el famoso histórico. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que el fondo de esta indicación es que los bancos no puedan tener una lista negra, ¿cierto? Respecto a deudores con deudas que ya se hayan pagado o incluso que hayan tenido problemas, hayan sido castigadas, pero que finalmente hoy día ya estén extintas. Que esos registros se borren. Tenemos que buscar la manera, ¿cierto?, de poder eso redactarlo de buena manera. Que no haya diálogo. Secretaria quiere decir algo y después diputada. No, apoyar la reflexión de la diputada, de hecho, porque las obligaciones prescritas, o sea, pueden ser buena información, ¿sí? No necesariamente mala información. Pueden informar un buen precedente para una persona, al sistema. Entonces, borrarle esa información, por ejemplo, puedo tener una mala información reciente, pero una buena información histórica. Y eso, si lo borras, voy a quedar solo con la mala información presente y no con la histórica buena. Tengo yo mi diferencia respecto de ese tipo de aseveraciones, fundamentalmente porque en la práctica los bancos cuando evalúan, no conozco ningún caso de alguien que le ha dicho, mire, súper bueno su pago hace 7 años atrás de esto, pero le vamos a perdonar sí el protesto que tuvo hace 8 años por el buen pago que tuvo hasta hace 7. En términos generales, yo creo que se ocupa, esta información se ocupa normalmente para perjudicar
al usuario en determinada institución financiera que queda con esa mancha, que nadie quiere justificar ese tipo de mancha, pero que nos parece que un plazo de la prescripción, o sea, ya una vez extinto el plazo de prescripción legal, eso debería, y ya no hay manera de cobrar, eso debería borrarse simplemente porque creemos que no es una buena cosa que los ciudadanos queden amarrados toda la vida con una deuda que ya ni siquiera el banco tiene una acción judicial para poder cobrar. Eso nos parece que es el tema de fondo. Podemos buscar en la redacción justamente para salvaguardar los intereses respecto de los estudios macroeconómicos que se puedan realizar, pero aquí estamos hablando de una cosa puntual, es decir, de la persona que va al banco y hace 20 años tuvo un problema con un banco en deudas que, ojo, muchas de estas deudas incluso son pagadas, porque son deudas que cuando son castigadas, es decir, son enviadas a las casas de cobranza, las personas a veces las pagan en las casas de cobranza, igual que en el histórico, porque el banco ya asume que esa persona al año 3 o al año 4, cuando siente que ya no lo va a cobrar, vende la deuda a una entidad financiera, normalmente ligada al mismo banco, y cuando las personas pagan en eso, en esa entidad financiera, inclusive ahí queda en un registro. Nosotros tenemos registro incluso personas que han sido, y yo tengo denuncia de personas que han sido acogidas a la ley de insolvencia y quiebra, que una vez que han sido acogidas a la insolvencia y quiebra, los registros los bancos de deuda que ya está prescrita, porque en este caso ya hablamos de una deuda que ha sido de alguna manera legalmente saldada, y los bancos mantienen esta situación y le niegan la opción de productos financieros a las personas. Ese es el espíritu, yo diría, de esta indicación y también de esta causa, porque es una causa que nosotros le hemos llevado mediante indicaciones en ley de datos, mediante indicaciones en este proyecto de ley, mediante presentaciones de mociones parlamentarias, que es justamente el evitar esta condena perpetua que tienen las personas por errores financieros. En este país se borran los antecedentes penales algunos, y las deudas parece que son peor que asesinar incluso a una persona, porque se mantienen eternamente en nuestra legislación. Vamos a suspender y vamos a continuar para tener una indicación respecto. Sí, diputada Morales. Hay que precisar que el inciso cuarto que fue rechazado. Lo que pasa es que se le puede agregar si hay unanimidad, porque no altera la votación. Es costumbre de esta comisión no aceptar votaciones posteriores, pero en este caso, como no altera, la comisión acepta que podamos... No habiendo nadie en contra, ya se acepta. Ya. Entonces, la diputada Vamos a levantar la sesión para poder avanzar y en la tarde poder avanzar con esta indicación y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. Con el se da por chino. cerrado. Ya.